que pareciera que el corazón de Dios solo se conmueve de los oprimidos, pero ¿qué hay de los opresores? ¿Tiene cuidado Dios de los opresores? Dios ama a los opresores, tiene cuidado de ellos, los cuida, los sustenta, se acerca a ellos, busca ganar sus almas y entendiendo que Dios es un Dios de amor, sí es la respuesta. Quizá cuando estamos en una situación de opresión, no pensamos de que Dios tenga cuidado de los poderosos y ricos bajo quienes el poder está, pero aún así no significa que Dios no los ame, realmente sí los ama. Y esta historia es la que nos enseña de que Dios cuida de los oprimidos y que también cuida de los opresores. Todo inicia en el verso 35 de Lucas 18 y dice la palabra de Dios. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno. Entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante de él lo reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este contexto del Señor está entrando a la última fiesta que va a participar, que es la fiesta de la Pascua, en donde sería prácticamente la última semana de vida de nuestro Señor. Estamos hablando que podría haber sido un jueves o un viernes antes del domingo de la semana de la Pascua, ¿no? Entonces, el domingo se da la entrada triunfal a Jerusalén, donde dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero antes de entrar a Jerusalén, unos 7 kilómetros, está la ciudad de Jericó. Esta es la misma ciudad que habían destruido los judíos cuando Rahab la ramera, ¿verdad? Estaba en esa ciudad y pues pone el cordel. Pero también había una segunda ciudad, la ciudad moderna. Los arqueólogos encontraron una ciudad donde había frutos, palmeras, pero también dice Lucas, estaba cerca de la ciudad de Jericó. Algunos de los otros relatos del Evangelio dicen, estaba llegando, dice Lucas, o estaba en la vecindad, otros dicen, estaba saliendo. Esta aparente dificultad, contradicción, se explica en el hecho de que es posible que uno de los escritores tenga en cuenta la antigua ciudad y el otro la nueva. En este caso, Lucas dice que estaba cerca de Jericó y hay un ciego que escucha el ruido. Los ciegos tienen la habilidad de tener un buen oído, porque ese es uno de los, digamos, de las cosas que ellos van desarrollando, ¿no? Es, por ejemplo, al no poder ver, tienen la habilidad de escuchar mejor. Es uno de los sentidos que ellos desarrollan. Entonces está la multitud y se pregunta qué está pasando. Y la respuesta de la multitud es que él estaba pidiendo limosna, ¿no? Entonces era que iba pasando Jesús de Nazaret. Ahora, pongan en cuidado en esos detalles, hermano. Primero, ser un mendigo y ser un ciego en la teología del Antiguo Testamento, no de Dios, sino de la interpretación que tenían los judíos, era de que si una persona estaba ciega y una persona tenía dificultades, una persona estaba mendigando, es porque tenía algún pecado. Esto se comprueba en Juan capítulo 7, 8, si no estoy mal, cuando se sana aquel ciego de nacimiento, que se le untaron lodo y los fariseos le preguntan cómo se sanó. Y de tanto que le preguntan, él le dice, ¿quieren hacerse ustedes discípulos de él? Ellos se ofenden y le dice, tú naciste del todo pecador y mandas a nosotros y tratas de enseñarnos a nosotros. Es decir, la concepción de la gente es que ser ciego y ser un mendigo es un castigo de Dios por tus pecados, por tus maldades. Entonces, que Jesús tuviera compasión de ellos es significativo. De hecho, cuando Juan el Bautista pregunta si él es el Mesías, ¿qué responde el Señor? Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, se les predica el año favorable a los pobres. En otras palabras, el Mesías vendría a dar vista a los ciegos, pero más que una vista física, también era una visión espiritual, porque en el mismo capítulo que hice referencia, dice el Señor, si ustedes dicen que ven, vuestro pecado permanece, porque si fueran ciegos, dice, serían perdonados. Es decir, la admisión de que necesitamos de Dios. Ahora, entonces, para la gente, este es un tipo que merece lo que estaba viviendo. Incluso sus discípulos una vez preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que estuvieran ciegos? El Señor les dijo, ni este ni sus padres, sino que está así ciego para la gloria de Dios.
Entonces, la teología que ellos tenían nada tiene que ver con la teología del Señor, es decir, lo que el Señor nos enseña, lo que es la realidad. Porque en este caso, el Señor nos está diciendo que no podemos concluir que los sufrimientos del mundo, las enfermedades, las tristezas, las pobrezas, nada tienen que ver con el pecado. Hay ricos que son pecadores, hay pobres que son pecadores. En efecto, todos somos pecadores, pero la enfermedad no tiene ninguna relación con algún pecado oculto, digamos. En ese tiempo había muchas enfermedades venéreas y no había cesárea, entonces los niños al nacer se contaminaban los ojitos en el canal de parto y ese era un problema, una constante, ¿no? En tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este mendigo, ¿se imagina la vida de una persona así? Si nadie es un rechazado, un oprimido de la sociedad, digamos, una persona que nadie quería estar cerca de él, cuyo único sustento es el pedir en el camino. Ahora, cuando él escucha que Jesús está pasando, a él se lo presenta como Jesús el Nazareno, es decir, de Nazaret. Uno de sus discípulos una vez dijo que si podía salir algo bueno de Nazaret. ¿Acaso ahí se puede salir algo bueno de Nazaret? Ese título es un poco despectivo, ¿no? Pero ahí va la gente con él, va la multitud y empezó a gritar a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este es un título mesiánico que significa que el ciego cree, no solamente que sin importar que haya venido de Nazaret, sino que él es el Mesías prometido y de alguna manera él sabe que Jesús es capaz de darle la sanidad. Entonces sus gritos desesperados, sabiendo que quizá era la última oportunidad y la única que tendría este ciego para poder acercarse al Señor y recibir el milagro. Y es así, hermanos, porque esa semana el Señor muere el día jueves, el viernes, perdón, el viernes es sepultado, es muerto. Él toma la cena en jueves, muere en viernes, es sepultado y resucita el tercer día, o digamos el día tercero desde que había tomado, que vendría siendo el domingo. En efecto, es la única oportunidad que le queda al ciego. Los ruidos, la gente caminando, se esfuerza, grita con fe, esperando que de alguna manera el Hijo de David tenga misericordia de él. Entonces, ten misericordia de mí. Esa es una declaración valiente. Y en el contexto, hermanos, es como que estaba llegando a un territorio dominado por los saduceos, por los herodianos, que eran pro Roma, pro gobierno. Y ahora este está declarando que él es el rey realmente legítimo. ¿Por qué? Porque es un hijo de David. A diferencia de los que estaban gobernando la tierra, las zorras tienen sus cuevas en referencia, ¿no?, a esos gobernantes edomitas que no deberían gobernar la tierra según Deuteronomio. Aquí nosotros vemos entonces que este ciego sí tiene la valentía de declarar que el legítimo rey de Israel que ellos han rechazado es Jesús de Nazareno. En el relato de Mateo nos dice que se llamaba Bartimeo, este ciego, hijo de Timeo. Entonces los que iban delante, ¿qué hacía la gente, hermano? En lugar de compadecerse de aquel hombre, le reprendían para que callara, pero él gritaba aún más fuerte. Muchas veces habrá siempre personas que te desanimen. Cuando estás haciendo algo, cuando quieres lograr algo, quieres alcanzar algo, siempre habrá gente que te ponga obstáculos en el camino, no tengas para qué creer en esas cosas, para qué invertir tiempo en esas cosas. Pero él, el ciego, se está jugando su salud y la bendición de la vista. Y dice que gritaba aún más. ¿Qué le quedaba al pobre ciego? No podía ir entremeterse a la gente porque no podía ver, sino que a gritos quería llegar de alguna manera al Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él sabía que debía clamar de todo su corazón a aquel que podía librarlo de una situación tan horrible. Y al grito más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. No pide otra cosa, él sabe que no merece nada del Señor. Solo pide compasión, solo pide misericordia. Siente con el mismo corazón que yo siento, le está gritando. Jesús entonces, deteniéndose, me detuve, dice Eclesiastés, y miré a los oprimidos en la tierra, dice, y nadie los consolaba. ¿Quién consolaba a este pobre ciego? ¿Quién le ayudaba a este pobre ciego? Nadie, excepto el maestro, se detiene a atender su miseria, su dolor, su abandono, su rechazo social, una teología incorrecta, una teología que no reflejaba el amor de Dios. Y dice, se detiene el Señor y dice, ¿qué está pasando? Mandó a traerlo a su presencia. Cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Saben que en el relato de Mateo dice que cuando
le estaban diciendo, cállate, no, no molestes, ya no digas nada. Cuando el Señor lo manda a traer, dice que lo estaban callando, le dicen, ten ánimo. Oiga, qué descarado, ten ánimo, el maestro te está llamando. Y cuando lo hacen llegar, le dice el Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso no es obvio lo que el ciego quiere? ¿No es obvio lo que anhela una persona que no ve? ¿No es obvio que el enfermo quiere ser sanado? Esto parece obvio, pero no es tan obvio la pregunta del Señor Jesús. Dicen algunos de que lo más importante para ser sanado es querer ser sanado. Querer ser sanado. Dicen que el enfermo, si quiere ser sanado, debe renunciar a aquello que lo enfermó en primer lugar. ¿Cuántas veces la persona que tiene problemas de pulmones porque ha fumado toda su vida se rehúsa a dejar el cigarrillo? Quiere ser sanado, pero no quiere dejar aquello que lo enfermó. Así sucede muchas veces. El que toma licor tiene problemas de hígado, de riñón. Quiere ser sanado, pero no quiere dejar el licor. ¿Cuántos queremos ser sanados de nuestras enfermedades y de nuestros pecados, pero seguimos viviendo en el pecado que nos ha enfermado? Entonces la pregunta de Jesús no es tan obvia. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? He ahí la fe del ciego, en el sentido que no pide nada terrenal. Yo si tuviera al presidente le diría, pues dinero, ya que no veo, pues dinero para pagarle a alguien que me atienda. La vista no le iba a dar dinero, no le iba a dar riqueza a este hombre. Ya estaba mayor, quizás no iba a aprender ningún oficio, pero él anhela poder ver los colores, poder ver los paisajes, poder ver el rostro de su maestro, poder ver a su familia. ¿Qué anhelaba este ciego? El hombre que pedía en la calle, un ciego, y decía, yo soy ciego, ayúdeme. Nadie le daba dinero hasta que pasó un publicista y no tenía dinero y agarró y borró el rótulo que tenía el otro y le puso una frase ahí y empezó la gente a darle dinero. Y entonces volvió a pasar y le preguntó al ciego, oye, ¿te han dado más dinero? Sí, ¿qué hiciste por mí? Le dice. ¿Qué hiciste por mí? Ah, simplemente le dice, describí tu situación de una mejor manera. ¿Y qué dice el rótulo? Dice, estamos en primavera, pero yo no puedo verlo. Y la gente se conmovía de ese mensaje más que dijera, yo soy ciego. Le llegaba más al alma a la gente la frase, estamos en primavera, pero yo no puedo verla. La primavera es hermosa, es muy bonita, pero que él no podía verlo. Hermano, las cosas pequeñas de la vida es lo que anhelaba este pobre ciego rechazado. Quería tener una vez la oportunidad de alguna manera de acercarse a Dios. Recuerden la teología, dice, tú eres desechado, tú eres rechazado. Igual el eunuco que quería llegar a adorar al Señor estaba en el carruaje. Dice la escritura que ninguno con amputados los testículos o destripados podía entrar en el templo del Señor. Era gente que quería adorar, pero que la ley no les permitía acercarse. Este hombre quiere estar cerca de Dios, que yo recobre la vista. Algunas veces la gente en Medio Oriente no quiere recobrar. Hay cosas que se pueden sanar por medio de cirugías, pero se han acostumbrado a pedir, se han acostumbrado a esa vida y no la quieren dejar. De ahí la pregunta, en Estados Unidos hay gente que no tiene nada, están sanos, pero para ellos se ha vuelto un negocio pedir dinero y entonces no trabajan porque realmente el trabajo de ellos es pedir. Entonces no es descabellado que Jesús le diga, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, Señor, que reciba la vista. En Mateo dice que recobre la vista, lo que significa que había tenido visión y la había perdido. Quizá catarata, quizá un problema de la presión de los ojos, glaucoma creo que se llama. No recuerdo cómo se llama. Algo en los ojos. Entonces, y al instante recobró la vista. Recíbela, le dice tu fe. Fe en Jesús que es capaz, fe que es el Hijo de David, fe que es el Mesías prometido, fe que es el Cristo, fe que es el profeta enviado por el Señor, fe que tiene poder para sanar, fe de que el Mesías tenía la facultad divina de dar vista a los ciegos. Hermano, es curioso que en toda esa multitud todos veían, ¿verdad? Pero ninguno de ellos veía que tenían en presencia de ellos al Mesías, hijo de David. Fue un ciego el que pudo percibir con sus ojos espirituales que realmente era el Mesías. Si vemos ahí, hermanos, hay dos grupos de ciegos. Un ciego literal y un montón de ciegos espirituales porque no sabían, más bien le dijeron, Jesús de Nazaret. No, dijo el ciego, es Jesús, hijo de David. Y por lo tanto el Mesías prometido. Entonces se sana un ciego espiritual, ciego físico, pero también se sana la ceguera
espiritual. Y dice, y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios, porque esta sí está así para la gloria de Dios. El pueblo dio gloria en que Dios se había manifestado en la miseria, ya que había un pueblo que lo oprimía, que lo rechazaba porque su teología les dictaba que así fuera, pero Dios tuvo compasión de ese desvalido. Qué misericordioso el Señor. Pero Lucas no deja la historia ahí, hermano, y es lo bonito que hace Lucas. Nos mete la historia de Lázaro, nos dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, qué contraste, un pobre miserable rechazado y un rico pecador y rechazado también, porque los publicanos eran odiados, eran recaudadores de impuestos, eran pro romanos, nadie los quería. Ser un publicano era de lo peor. Eran los que oprimían al pueblo, los que machucaban siempre al pueblo con sus impuestos, hasta del 25% más. Entonces dice, procuraba ver quién era Jesús. Ahí hay dos personas que tienen una necesidad grande. El rico y el pobre necesita de Dios. El poderoso y el desgraciado, como dicen algunos países, el que necesitan de Dios los dos. Y quería verlo, pues era, pero a causa de la multitud no podía porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol de sicómoro para verlo, y porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le dijo, Zaqueo, sabe su nombre, ¿no? Date prisa, desciende, porque es necesario que me hospede en tu casa. Entonces descendió de prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Oigan bien la gente, ¿no? Qué barbaridad. ¿Cómo el Señor va a entrar? Cuando uno va en Medio Oriente, cuando un personaje importante llega, por ejemplo, en la invasión de Irak de parte del ejército de Estados Unidos, cuando ellos llegaron, llegaban a los pueblos, entonces los ancianos del pueblo recibían a los generales norteamericanos y le ofrecían una comida. Un amigo traductor me dijo que cuando los ancianos iraquíes le decían a los generales, esta comida que hemos hecho no es para ustedes, los generales se sintieron apenados y se empezaron a retirar. Y él le dice, ¿y por qué se van? Es que ustedes nos dijeron que esta comida no era para nosotros. No, ellos quieren decir de que esta comida no es lo suficientemente buena como para alguien tan importante. Entonces es normal de que las personas entren a los lugares de la persona, digamos, el maestro más importante de la ciudad, o que entre, digamos, a donde las personas más nobles de la ciudad. Pero un predicador, ¿dónde se hospeda? Si yo voy a Colombia, ¿dónde me quedo? ¿Me quedo con mis hermanos o no? No crean ustedes que va a ser lo que está haciendo el hermano Luis, metiéndose en la casa de unos tipos borrachos, de unas mujeres que son todas desordenadas. Ustedes se quedarían como pensando, ¿verdad? ¿Por qué no se quedó en la casa de un hermano? Se fue a hospedarse en casa de un tipo que es tomatrago, que es bailador, que traqueto, qué sé yo, ¿verdad? Imagínense eso. Ustedes también se pondrían como, esto está raro. No les gustó, y personas murmuran, pero Jesús tiene una intención, y es salvar la vida y la fe y sobre todo el espíritu, el alma de aquel hombre. Pero es algo interesante, dice que él es pequeño a causa de la multitud. Había un tiempo que se llamaban los sicarios, los hombres de la daga. Los celotes venían y degollaban a los colaboradores romanos, así que ningún colaborador romano se va a meter a las multitudes porque significaba la muerte para él. Lo hubieran degollado rápido, el pueblo lo odiaba. Y en la multitud nadie fue. ¿Quién lo mató? No sabemos. ¿Me entienden lo que está sucediendo ahí? No, él no quiere arriesgarse, quiere ver a Jesús, pero es peligroso. Entonces, lo mismo sucede ahora. Los colaboradores israelitas en la franja de Gaza son asesinados si salen a una multitud. Entonces, esa es la situación que está pasando con Zaqueo. Todo el mundo lo odia, todo el mundo lo desprecia porque es un prorromano y Roma ha invadido la tierra santa. Entonces se sube un árbol de sicómoro. Estos árboles estaban fuera de la ciudad porque tienen ramas largas, y la ley dice que cualquier cosa que toque, cualquier animal muerto que toque un árbol o que toque una persona, entonces esa persona queda ceremonialmente impura. Significaba que se tenía que perder la Pascua porque tenían que tomar 7 días de purificación. ¿Qué sucede? Entrar en casa de un publicano es contaminarse ceremonialmente también.
Es ahí la crítica y la murmuración de aquellos que veían que Jesús le dice que él desciende. ¿Por qué entonces la gente lo ve de inmediato? Porque la gente cuando veía estos árboles sabía que se había un pájaro muerto, un animal muerto, entonces iban a quedar contaminados. Entonces ellos eran cuidadosos de ver estos árboles, son bien frondosos. Entonces siempre estaban pendientes. Es por eso que ven a Zaqueo también. Dice que la multitud lo ve Jesús y le dice, date prisa, desciende ahora. Ya Jesús les ha mostrado a la multitud que oprimía al ciego, que su teología es equivocada. Y ahora les muestra también que su teología es equivocada en relación a lo que contamina y lo que no contamina. Jesús dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, va al vientre, el vientre a la letrina, sino lo que sale de su corazón, lo que lo contamina. Date prisa, desciende ahora, y se da el gozo y empieza a predicarles. Y mire lo que dice, entonces descendió de prisa y se fue gozoso de hospedarse en su casa. Y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado como la ley establecía. La ley de la retribución. El arrepentimiento significaba retribución. Zaqueo muestra arrepentimiento por cuando dice, voy a retribuir lo que hice. Como el hijo pródigo que dijo, ya no soy digno de que me ames tu hijo, tómame como uno de tus criados, jornaleros, es decir, voy a pagarte cada centavo que gasté perdidamente. Se lo daré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la respuesta de Jesús a la crítica. La razón por la que estoy aquí es por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí, pero Zaqueo es un opresor, hermanos. Zaqueo oprime al pueblo con los impuestos. Pero recuerdan lo que dice Eclesiastés, yo vi todos los sufrimientos de los oprimidos bajo el cielo y no había quien los consolara, pero también vi a los opresores bajo el cielo, dice, y el poder estaba con ellos, pero tampoco había quien los consolara. El Señor ha venido a consolar a los oprimidos, pero también a los opresores, porque ama también a los opresores. Y así funciona el corazón de Dios, rescatar a aquellos que necesitaban de alguna manera ser bendecidos, ser restaurados, ser ayudados. Y Lucas nos obliga a reflexionar acerca de cómo nosotros debemos considerar a los pecadores. Cuando una persona llega a nuestras iglesias, a veces no se visten adecuadamente muchas mujeres, ¿sí o no? Porque vienen del mundo. ¿Y cuántas veces las hermanas que deberían ser como Jesús las rechazan porque dice, esa mujer es una indecente, vea cómo viene a la iglesia? Pero es que no saben cómo deberían llegar a la iglesia. Tienen el corazón entenebrecido por el pecado. ¿Cuántas veces llegan las personas, también los muchachos con sus vicios, y nosotros los rechazamos cuando realmente debemos tener el corazón de Jesús de ayudar al que padece sufrimiento y necesidad? Zaqueo estaba en una situación difícil. Y todo esto, hermano, que Jesús hizo en ese día irritaba mucho a las personas que estaban en Jerusalén. La historia nos dice que entró él a Jerusalén y la gente le decía, Hosana, porque vieron estas cosas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le dijeron, calla a tus discípulos, por favor. Y el Señor les dijo, si ellos no hablan, las piedras van a hablar. Hermanos, yo también cuando empezaba a leer estas historias y no entendía cada detalle, cada contexto, me perdía mucho de la riqueza bíblica. Yo entendía la historia, entró a la casa de un publicano, pero ¿qué significa cada detalle? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Y cómo veo a las personas en virtud de cómo las trató Dios también a ellas? ¿Cómo las trató el Señor encarnado? El Señor tuvo tiempo de pasar por estos lugares y saben que se quedó en esa noche no donde los predicadores, no donde los santos, no donde los buenos, no donde los sanos, no los que guardaban la ley, se quedó con los pecadores. Porque él dice, he venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. El corazón de Dios está con todos, con los oprimidos, con los opresores, con los buenos, con los malos, porque los malos también son sus hijos, son sus criaturas por lo menos. Y muchas veces se vuelven sus hijos, siguen siendo malos y el Señor ahí les tiene paciencia, como nos la tiene a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, y el Señor nos amó tanto, hermanos, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros.
Hermanos, esa es la historia de Lucas y es la historia de la humanidad. Dios siempre tratando de acordarse de los necesitados. Y la enseñanza para nosotros en esta noche es, tenemos el corazón de Cristo para ayudar al necesitado, al pecador, al rechazado, al no entendido, al no apreciado. Creo que todos en la vida tenemos la necesidad de sentirnos amados, de sentirnos apreciados, incluso los ricos, incluso los malos. Miren, ustedes conocen la historia de Pablo Escobar. Pablo Escobar era un tipo para muchos malísimo, para algunas personas de las comunas de Medellín era un ángel, ¿no? Pero pongámonos a pensar en la realidad. Sí, hizo un montón de cosas malas, pero nadie puede decir que ese hombre no quería a sus hijos. Ese hombre, por amor a sus hijos que lo agarraron, nadie puede decir que no quería a su esposa. Con todos sus errores y defectos la amaba, ¿no? Y al punto de que por estar hablando por teléfono lo agarraron. Entonces, esas personas malas también tienen un lado tierno que todavía refleja, aunque sea un poquito, esa imagen distorsionada de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué es lo que nos queda a veces, hermano? Ese poquito de humanidad que le queda a veces al corazón malo es el amor por su prójimo, es el amor por los humanos, es el amor por los seres queridos. Y eso es lo que debemos nosotros luchar por rescatar un día. Saqueo recibió ese día la salvación y fue un hombre cambiado. Fue un hombre que restituyó a los que les robó y dio sus bienes a los pobres y en un instante, en un acto de generosidad, Dios cambió toda su vida. No necesitamos ser Bill Gates para ser generosos. Un solo acto de generosidad puede salvar un alma. Vayan y sean generosos, que vuestra gentileza, dice, sea conocida de todos los hombres. Hermano, ha sido un placer para mí compartir este tiempo. Gracias por estar con nosotros en esta noche y es una bendición estar aquí. Y gracias al hermano Alejandro que me ha invitado. Que mi Dios me los bendiga y pues estamos aquí para cualquier pregunta o comentario. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén, hermano. Gracias a Dios primeramente por usted, hermano. Gracias a cada uno de nosotros. Qué bendición tenerte con nosotros esta noche, hermano. ¿Verdad? A tener que seguir viniendo. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacerle a nuestro hermano Luis? Por favor, ahora su micrófono. Muchísimas Muchas gracias. gracias. El mensaje. No. Muy bueno, gracias. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Dios lo por el bendiga. mensaje. Muchas Amén, gracias, ustedes hermano Luis. también. Muy Muchas buen gracias. Habla, mensaje, señor grandes hermano Flores. enseñanzas. Vamos a tener la última oración dirigida por nuestro hermano Saúl. Después tenemos algunos anuncios, por favor. Y de antemano, gracias a Dios, Luis, por usted, hermano, y por su familia. Eso es una bendición para nosotros. Hermano Saúl, si puede dirigir las oraciones de agradecimientos a Dios. Y luego tenemos algunos anuncios. Vamos a orar con el hermano Saúl. Oremos. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, a ti que estás en los cielos, Padre, te damos las gracias, la gloria, la honra. Y es mediante Cristo Jesús, Padre nuestro, que nos dirigimos en este momento a tu presencia para dar gracias por cada uno de los hermanos que están conectados en este momento y a los que no están conectados también, Padre. Tú conoces los motivos por los cuales no lo hacen, pero en este momento especialmente, Padre, traemos ante tu presencia agradecimientos, Padre. Son pocos los agradecimientos, Señor, pero sabemos que